Introducción. El presente trabajo, presentado por Andrés López Durango, Ana Durango Ortega y Jaider Arteaga Pestana en la asignatura Modelos Pedagógicos a cargo del maestro Richard Norman en la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, se centra en dar cuenta sobre las bases y fundamentaciones teóricas de los modelos pedagógicos desde las filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas, epistemológicas hasta las axiológicas, entre otras, y cómo estos han impactado en los paradigmas de la educación latinoamericana y global desde sus implementaciones, lo cual han venido tomando fuerza en los diversos sistemas educativos. Bases teóricas o fundamentación de un modelo pedagógico. Los modelos pedagógicos deben siempre mantener coherencia con la finalidad asumida, es decir, hay que tener en cuenta que para diseñarlos y establecerlos se deben seguir ciertos parámetros y aspectos tanto particulares como comunes. Partiendo de esto, es claro que se ha debido considerar diversas bases teóricas, puesto que los seres humanos, entes del conocimiento, pueden ser concebidos como sistemas complejos que se desarrollan permaneciendo en constante cambio, teniéndose que analizar desde diversas perspectivas humanistas. Aquí entonces hay que considerar importantes áreas teóricas como la psicología, la sociología, la epistemología, la pedagogía, la axiología, entre otras. La teoría psicológica, por su parte, se basa en el potencial cognitivo del ser humano como individuo, en cómo funciona su capacidad de raciocinio y aprendizaje, en cómo construye el conocimiento básico y científico, al tiempo que se centra en otros aspectos como la creatividad, el análisis, la automotivación o predisposición. En pocas palabras, se centra en comprender cómo y cuándo un individuo aprende. De la mano de esta teoría se encuentra la sociológica, entendiendo al ser humano como un ser sociable por naturaleza, quien no puede ser asumido como una isla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se debe tener en cuenta que su desarrollo individual está sujeto a la influencia social de su entorno circundante. La teoría epistemológica está centrada en generar capacidades de análisis desde un punto de vista reflexivo y crítico, con la finalidad de emitir distintos diagnósticos. Basado en lo anterior, se establece cómo deben ser entendidos los conocimientos científicos dentro del sistema educativo, de cómo se debe transmitir el saber, cómo está relacionado y debidamente entrelazado el objeto a conocer y el conocedor. La ciencia crea la necesidad casi natural en el ser humano de conocer la verdad, o al menos acercarse a esta. La teoría pedagógica, a su vez, está basada en el supuesto de dar a entender la pedagogía misma, es decir, que ésta comprende y llega a explicar minuciosamente en qué consiste todo lo relacionado con el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. Esta teoría está definida por ciertos valores, normativas, concepciones o ideologías que le dan la herramienta al educador para interpretar diferentes situaciones a las cuales estará enfrentándose constantemente en su labor, sin dejar de lado que esto mismo lo ayudará a potenciar su experiencia, y no solo eso, sino que podrá transformarla, esto encaminando siempre a mejorar su pedagogía o forma y recursividad para educar. A estas alturas, también se hace necesario mencionar la teoría axiológica, como constituyente de los modelos pedagógicos, considerando que es vista de cierta manera como una disciplina filosófica, puesto que comprende los valores y el comportamiento del ser y la ética que ésta posee, en este caso, a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje para consigo mismo. Cabe recalcar que los valores, tanto ideales o personales como fundamentales, están relacionados al legado de cada sociedad a nivel cultural. Partiendo de esto, la teoría axiológica consiste en estudiar y guiar el forjamiento de excelentes e idóneos perfiles profesionales, tanto de los educadores como de los educandos, desde el punto de vista teórico-práctico, bajo unos principios científicos y a la vez humanísticos debidamente erigidos. Esto va enfocado a que las instituciones educativas no conciben al aprendiz únicamente desde una perspectiva cognitiva,
sino también sistémica constitutiva, toda vez que va forjando personas íntegras entendidas como un todo sensible a las influencias circundantes, quien deberá estar dispuesto a enfrentarse al mundo exterior con las suficientes bases necesarias en los diversos saberes específicos que la sociedad laboral y del conocimiento hoy demanda del educando. 2. Importancia de la clasificación de los modelos pedagógicos. Es pertinente, pues, aclarar en qué consiste cada una de estas clasificaciones. En primera instancia, se ubica la heteroestructurante, también conocida como los modelos tradicionales, los cuales reciben tal denominación precisamente porque fueron y siguen siendo uno de los modelos más implementados a nivel mundial. Aun cuando está demostrado que no es el más efectivo, dicho modelo consiste en un método de enseñanza en donde se contempla que el conocimiento se realiza por fuera del salón de clases y ve a la escuela como un transmisor de la cultura humana, que toma a los docentes como el centro del proceso educativo, y este mismo impone un método de enseñanza basado en la copia y la repetición de información, como si de robot o meros almacenamientos se trataran los aprendizajes. Por otro lado, se halla el modelo autoestructurante, el cual sería denominado como la contraparte del modelo heteroestructurante, pues en este caso, al estudiante se le permite pensar y actuar libremente. Esto con el fin de desarrollar su pensamiento y capacidad crítica de la realidad. En este caso, se busca preparar para la vida sin separar vivencias cotidianas. Se expone un método de enseñanza secuenciado y organizado desde lo simple y cercano a lo distante y abstracto. Existe también el modelo denominado como interestrutturante, que se enfoca principalmente en la implementación de 3 factores para el desarrollo de las inteligencias, como son la cognitiva, la afectiva y la práctica. Esto con la finalidad de formar niños y niñas capaces tanto cognitiva como emocionalmente, seres pensantes y que sienten, que perfeccionan y actúan en pro del desarrollo de un sistema. Aquí cambia por completo el concepto pedagógico tradicional. Como Piaget mencionó en uno de sus discursos, no hay conocimiento sin amor y amor sin conocimiento. Una vez se logra dimensionar la función de la clasificación de los modelos pedagógicos, es imperativo que se explique la importancia de dicha separación. Para comenzar, es claro que cada modelo es único en su constitución, pero divergente a los demás. Podría decirse que cada uno surgió en un tiempo y requerimiento exclusivo, pues se amoldeó a las necesidades socioeducativas en ese preciso momento. Existe otra clasificación minuciosamente dividida y es denominada como la clasificación de Flores 1999. Desde la perspectiva de este autor, los modelos pedagógicos pueden ser clasificados en 5: tradicional, transmisionista conductista, romántico, cognitivo y social. Para este caso particular ocurre que aunque están clasificados de tal manera, sus diferencias no son tan marcadas como en el anterior, pues en el caso del modelo tradicional, el cual fue definido anteriormente, y el del transmisionista conductista, el aprendizaje se da a partir de la difusión del conocimiento y la conducta observable, que también utiliza la repetición con el fin de instaurar un hábito en el estudiantado. Estos métodos son utilizados en muchas áreas, porque suelen arrojar grandes resultados en materia de seguimiento de patrones y ejecución de actividades predeterminadas. El estudiante tiene que seguir parámetros y normas estrictas impuestas por el docente. No existe considerable libertad de variables, pues la asignatura así lo impone. El modelo romántico, por su parte, como se mencionó arriba, es también parecido al autoestructurante. Aquí se premia la libertad de pensamiento, pues se centra en las necesidades humanas y metas del estudiante individualmente. Se da más relevancia a la experiencia vivida por el estudiante mismo. En este espacio, el docente debe tener presente y empoderarse de 3 valores fundamentales, como son la congruencia, la aceptación incondicional del alumno y la empatía. El modelo pedagógico cognitivo, por otro lado, tiene como fin promover la independencia del estudiante. En este caso, no se tiene en cuenta el conocimiento científico como tal, sino
cómo el estudiante es capaz de asimilarlo y generar una autonomía en la construcción y organización de sus esquemas mentales en torno a saberes específicos, valiéndose por sí mismo en el proceso de aprendizaje autónomo. Aquí el papel del educador es importante, pues este tiene la obligación y responsabilidad de evaluar y poner a prueba las capacidades adquiridas bajo criterios estandarizados y cualitativos. Finalizando esta clasificación, nos topamos con el modelo pedagógico social, en el cual prima el desarrollo cognitivo grupal. Podría decirse que el estudiante es quien lleva la batuta. En este caso, el educador funciona como un mediador. Es el puente entre el conocimiento, contenido pragmático y el estudiantado. Le plantea diferentes escenarios en los cuales pone a prueba sus capacidades cognitivas, por ejemplo, con desafíos o debates, los cuales son una de las mejores herramientas para la participación activa y familiarización con el conocimiento eminente y en medio de diversas vertientes u opiniones. Impacto de los modelos pedagógicos en los paradigmas educativos en Latinoamérica. Para entender el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas latinoamericanos, hay que remontarse bastante tiempo en la historia de la educación en el continente. Hacia el siglo XX, la educación latinoamericana fue admitiendo al conductismo en la objetivación de actividades tanto medibles como observables. Dicho de otra forma, se echaba mano a la conducta reforzada por estímulos-respuestas, en donde se premiaba el destacamiento académico o intelectual, o se castigaba, por ejemplo, actitudes o conductas aisladas, desorganizadas o que no seguían ningún patrón de instrucción dado. Ya a finales de la década de los 70, cobra fuerza un modelo educativo humanista romántico, promovido por Carl Rogers, quien alcanza su mayor nivel de instauración en instituciones de educación superior venezolanas y mexicanas. En otros procesos de la educación, se atravesó una especie de transmisión a prueba de las diversas combinaciones teóricas que originaban a su vez distintos modelos pedagógicos que iban a condicionar a determinados aprendices dependiendo de su nivel de instrucción y edades. Por ejemplo, aparece Piaget con su epistemología genética, Ausubel con la psicología cognitiva. Asimismo, entra en ruedo la teoría ecléctica de Robert Gardner, quien en su modelo interdisciplinar relaciona el conductismo con el cognitivismo y la teoría del procesamiento de la información, que tomaba como comparación fundamental el fusionamiento entre el cerebro humano y un computador. La educación en el continente también fue fuertemente influenciada por teorías como el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, así como por el aprendizaje vicario de Bandura. Ya con todo esto se incursiona de plano en el modelo cognitivista con gran influencia norteamericana. En la educación latinoamericana, al introducir las contribuciones de Vygotsky, se relaciona una diversidad de teorías que, a pesar que eran de diferentes concepciones en torno a lo que prima para que tenga lugar el aprendizaje, a ciencia cierta, entre lo genético, Piaget, la madurez, Ausubel, lo social, Vygotsky, todas confluyen en situar al aprendiz como epicentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, concibiéndolo como un ente hábil de proponer su propio conocimiento, conformando de esa manera a la teoría constructivista educativa. La educación del continente fue impactada por un movimiento europeo denominado el Proyecto Bolonia de 1999, que lleva estas tierras en el siglo 2004, mismo que fue adoptado bajo el nombre del Proyecto Turing, en busca de la internacionalización de la educación superior en América Latina, siguiendo la trascendencia oriunda. En este orden de ideas, la educación en Latinoamérica termina incorporando el modelo constructivista en todos los sistemas educacionales, a partir de la década de los 90 hasta poco más de la primera década del siglo XXI, cuando se empieza a fortalecer como el enfoque pedagógico aplicado por competencias. En América Latina, actualmente, se continúa aplicando el sistema educativo por competencias en los diversos grados o rangos educacionales, procurando paralelizar una evaluación de la educación comparada con respecto al propio desempeño, tanto regional, continental como mundialmente. Esto se controla gracias a la aplicación de diversas pruebas fidelignas, por medio de varios requines educativos,
como los que generan las pruebas PISA, analizan y califican habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, y en el nivel de la educación superior, evalúan aspectos puntuales como la preparación y cualificación del profesorado, el avance investigativo y científico y la incursión tecnológica a gran escala. Las preguntas que responde un modelo pedagógico son: ¿qué tipo de sujeto se piensa desde el modelo? Desde un modelo pedagógico se piensa en un sujeto variable, con múltiples inteligencias y con facilidad o no de adaptación. Las metodologías ideadas para con el mismo deben ser amplias y contextualizadas, pues los requerimientos siempre van a ser diversos, con ritmos de aprendizaje distintos de individuo a individuo y con mentalidades muchas veces alejadas de la realidad. El docente debe estar presto a adaptar su pedagogía a las necesidades educativas focalizadas y a preparar planes de mejoramiento y proyectos de aula que cumplan con la construcción total del aprendizaje de sus estudiantes, dando prioridad a casos particulares y desafíos de aprendizajes tanto humanos como físicos. ¿A quién enseñar? Se enseña a aprendices de distintos niveles, en quienes se debe suscitar la voluntad por el aprendizaje autónomo en base al pensamiento crítico, el pensamiento lógico, y se debe propender en ellos una personalidad humanista, centrada en sí mismos como actores primordiales del proceso educacional. ¿Cómo enseñar? Para enseñar es clave tener en cuenta las condiciones tanto contextuales como humanísticas, llevando a cabo una pedagogía incluyente e inclusiva, que a la larga resulte provechosa tanto cognitiva como personalmente. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un hecho indispensable para el desarrollo del ser humano y por tanto debe ir orientado a promover las habilidades, destrezas e inteligencias individuales de los estudiantes, partiendo de un círculo más que científico, humanista, que conciba al aprendiz como un todo íntegro en donde confluyen una serie de elementos, actitudes, procesos y factores que solo observados y guiados de cerca pueden suscitarse, fortalecerse y llevarse a feliz término. He aquí la importancia de la implementación de una buena pedagogía basada en modelos tanto pertinentes como oportunos. ¿Cómo se concibe la enseñanza y el aprendizaje? La enseñanza-aprendizaje se concibe como un proceso íntegro en donde todos sus factores, elementos y recursos deben ir intrínsecamente engranados, tal como un motor que desencadena un movimiento perfecto en pro de un trabajo determinado. En este proceso todos los actores cobran protagonismo suficiente como para poder intervenir, aportar, contribuir y construir el conocimiento de manera mancomunada. No es más importante el currículo que las necesidades educativas inmediatas, ni el docente o sus directivas que los estudiantes mismos, quienes a su vez son la razón de ser del sistema educacional que hoy por hoy se centra en sus esfuerzos en una educación de calidad que pueda propender un aprendizaje significativo en el estudiantado a la luz de las mejorías de la pedagogía que pudiera concertarse. ¿Cuál es la relación entre maestro y alumno? Entre maestro y alumno existe una estrecha relación, misma que siempre busca ser la más humana e idónea posible, en donde ambos actores debuten equitativamente en el sentido cooperativo, bregando por la calidad educativa, siempre y cuando se tengan en cuenta la parte humana, contextual y productiva en el proceso educativo. ¿Qué enseñar? En el escenario educativo aparecen latentes los conocimientos científicos, pero también los empíricos y recreados en el acto mismo, por los propios estudiantes a partir de su interrelación con la realidad y los elementos y acontecimientos circundantes, cobrando fuerza modelos de enseñanzas eficaces y que promuevan el espíritu investigativo, cultural, humanista y modernista del estudiante, siempre con miras a ir un paso adelante en el camino hacia el conocimiento que se recrea en el ambiente educativo de manera constructivista y significativa. ¿Cuál será la manera de enseñar? La manera de enseñar de un docente siempre deberá ser amena, empática, subjetiva y orientada a las particularidades de sus alumnos, quienes observan en él un ejemplo a seguir y muchas veces un guía, tanto educativo como afectivo. Por tanto, siempre el docente debe enfocarse a dar lo mejor de sí mismo, de la mejor y más empática manera,
sin tener que rayar ni en los sesgos personales, pero tampoco en el autoritarismo, la tradicionalidad meramente dicha y cualquier actitud que aleje su brújula profesional de la creación de ambientes propicios y llenos de voluntad y amor por la educación. ¿Para qué enseñar? Se enseña a favor de una sociedad menos ignorante y más competitiva, capaz de enfrentarse al mundo actual y a las diversas exigencias profesionales, tanto locales, regionales, como nacionales e internacionales. Cada vez que se prepara una clase, se ha debido tener en cuenta un currículo, se ha debido escoger una metodología y una didáctica pertinente, se ha pensado en los saberes específicos y, no menos importante, en los pupilos que harán parte de dicha clase, a partir de la cual recrearán nuevos saberes que a la larga contribuyan con el debido proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto institucional como socialmente, puesto se ha tenido en cuenta la más adecuada pedagogía con miras a obtener unos resultados formativos y humanos a la altura. ¿Cuáles son los objetivos del proceso educativo? El proceso educativo conlleva unos objetivos debidamente centralizados y delimitados, a tal fin que el arduo ejercicio docente valga lo suficientemente la pena como para seguir exigiendo la mayor calidad de aprendizaje en los educandos, toda vez que se pretende alcanzar unas metas propuestas, tanto a corto, mediano y largo plazo, que dignifiquen el sector educativo como el primero y más fundamental ámbito de todos los de la sociedad humana. El objetivo fundamental de la educación es, por tanto, formar sociedades más ilustradas, competitivas e íntegras, capaces de ser autónomas, autosuficientes y autosustentables en el tiempo. Una sociedad bien instruida es una sociedad más capacitada ante las exigencias y los desafíos del vasto mundo, tanto cultural como profesional laboral. Impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica. No es correcto plantear que las etapas generadas durante todo este proceso histórico son plenamente diferenciadas. Es mucho más lógico y aceptable afirmar que, debido a diversos factores como la diferencia económica, las diversidades etnográficas y la historia de cada región, se generó un entrelazamiento social que dio paso al surgimiento de diferentes teorías y modelos pedagógicos que, a su vez, dan cabida a ciertos momentos históricos y culturales en las diversas sociedades latinoamericanas. En la época prehispánica se puede decir que ya existía una concepción de lo que era un modelo pedagógico, el cual claramente no estaba del todo desarrollado, pero que funcionaba a la medida de las exigencias del entonces. Entre las civilizaciones a las que se les rescata esto se tiene la azteca y la maya. Más al sur se podía encontrar la inca. Cientos de años después, en el siglo XX, luego que el continente latinoamericano pasara por diversos cambios culturales y políticos, entre esos unos muy marcados como las políticas populistas, se llegó a implementar, o más bien a plantear como primera instancia, dos grandes perspectivas epistemológicas capaces de reunir varios de los paradigmas planteados con anterioridad. En tiempo de modernidad y posmodernidad se resaltan dos controversiales modelos, por un lado el modelo educacionista y por otro el antieducacionista. En resumidas cuentas, el modelo educacionista pretende preservar la cultura hegemónica, en donde lo pedagógico está sujeto y sometido a lo socioeconómico, y por otro lado, el modelo antieducacionista lo que busca es en definitiva acabar con la hegemonía y de esta manera transformar la sociedad, después que la hegemonía se encuentra casi enraizada en la colectividad del entonces, independientemente si solo se aprovecha de las masas imponiendo un dominio no visible o indirecto. Ahora bien, como se habrá mencionado durante esta época en Latinoamérica, la educación comenzó a introducir el conductismo en el diseño y planificación de un sistema educativo cuantificable. En este se exaltaban los logros y se premiaban los altos índices académicos obtenidos por los estudiantes, aunque también se castigaban los desaciertos. Durante la época de los 90 y poco más del siglo XX, el enfoque formativo tuvo un muy marcado cambio, pues gracias al constructivismo, la competencia sería la nueva base de la educación. Este fue aplicado en todos los niveles educativos, es decir, comenzó una carrera intelectual en la que cada país demostró frente a los demás cuál poseía un mejor sistema educativo. A principios de los 2000 también ocurrió un evento que marcó un hito en la historia educacional, social, económica y cultural de la humanidad.
el cual fue el auge descontrolado de la tecnología, ya que las fronteras geográficas no eran un problema en el entonces. El mundo se conectó por medio de una pantalla y los diversos equipos tecnológicos subyacentes que catapultaron la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones vía Internet, facultando el acceso a la educación a través de los mismos desde cualquier rincón remoto del mundo en donde hubiese conexión a la red de redes global. Para finalizar, es preciso mencionar que los modelos pedagógicos contribuyeron en la historia latinoamericana a la construcción de lo que a paradigmas educativos se trata, sobre la instauración de nuevos sistemas educativos, tanto en educación básica como superior. Por otro lado, es clave afirmar que los modelos pedagógicos implementados actualmente fueron pensados en contextos históricos diferentes a los requerimientos y desafíos del tiempo presente. Por tanto, en Latinoamérica se necesita un nuevo y mejorado sistema educativo en el que las políticas educativas y los gobiernos se centren y logren aceptar que los saberes culturales y tecnológicos de vanguardia son el enfoque de la educación que abre paso al futuro.